Putin y la guerra silenciosa contra los oligarcas rusos. No murieron en el frente, murieron lejos de Ucrania y uno tras otro. Mientras Rusia invadía Ucrania, algo extraño comenzó a ocurrir dentro de la propia élite rusa. Empresarios multimillonarios, directivos energéticos, oligarcas con acceso al poder. Algunos aparecieron muertos en circunstancias difíciles de explicar y todos compartían algo inquietante. Cuando Vladimir Putin ordenó la invasión de Ucrania en febrero del 2022, el impacto no se limitó al campo de batalla. Las sanciones occidentales golpearon con fuerza a las grandes fortunas rusas. Yates confiscados, cuentas bloqueadas, propiedades congeladas, empresas aisladas de los mercados internacionales. Muchos de los hombres más ricos de Rusia comenzaron a perder en semanas lo que habían construido durante décadas. Algunos aceptaron la situación, otros guardaron silencio. Y unos pocos dejaron entrever su rechazo a una guerra que amenazaba directamente a sus propios intereses. Entonces comenzaron las muertes. Uno de los casos más conocidos fue el de Mikhail Watford, un empresario nacido en Ucrania y enriquecido en el sector energético ruso. Fue encontrado muerto en su residencia del Reino Unido pocas semanas después del inicio de la invasión. Las autoridades investigaron el caso, pero las especulaciones se multiplicaron rápidamente. Después llegó el caso de Vladislav Abayev, ex vicepresidente de Gazprombank. Apareció muerto junto a miembros de su familia en Moscú. Las autoridades hablaron de un asesinato seguido de un supuesto suicidio. Sin embargo, el caso despertó enormes dudas dentro y fuera de Rusia. Pocos días después ocurrió algo todavía más sorprendente. Sergei Protosenya, antiguo directivo de Novatek, fue hallado muerto en España, también junto a miembros de su familia. Otra vez se habló de un crimen seguido de un suicidio. Otra vez aparecieron preguntas sin respuesta y la lista siguió creciendo. Yuri Voronov, Alexander Tyukalov, Leonid Sulman, Ravil Maganov, también pocos conocidos para el gran público, pero muy conocidos dentro de la élite económica rusa. Algunos murieron en aparentes suicidios, otros sufrieron caídas desde ventanas o balcones, otros aparecieron sin vida en circunstancias consideradas extrañas por observadores internacionales. Lo más llamativo no era cada caso individual, lo llamativo era la acumulación, como en tan poco tiempo se habían producido tantas muertes relacionadas con oligarcas rusos. En pocos meses comenzaron a registrarse más muertes de altos ejecutivos rusos de los que muchos analistas consideraban normales. Y eso generó una atmósfera de miedo, porque incluso cuando no existe una prueba directa de relación entre los casos, la percepción puede ser tan poderosa como los hechos. Muchos empresarios comprendieron que el entorno político ruso se había vuelto mucho más peligroso de lo que a priori parecía. La guerra ya no estaba únicamente en Ucrania, la guerra también estaba afectando a las estructuras del poder dentro de Rusia. Las sanciones estaban destruyendo fortunas, los mercados internacionales se cerraban y cualquier señal de desacuerdo podía convertirse en un gran problema. Algunos oligarcas habían construido imperios gracias a la globalización. Tenían propiedades en Londres, residencias en Francia, empresas conectadas con Europa, cuentas internacionales. La invasión amenazó todo eso y para muchos de ellos el conflicto no representaba una oportunidad, representaba un gran desastre económico. Pero aquí aparece el dato más importante. La verdadera cuestión nunca fue demostrar quién estaba detrás de cada muerte. La verdadera cuestión fue el efecto que produjeron, porque incluso sin pruebas concluyentes de una campaña organizada, el mensaje percibido por muchas élites fue muy claro. El margen para cuestionar la guerra era cada vez menor, y cuanto más se prolongaba el conflicto, más dependían los empresarios rusos de mantenerse alineados con el Kremlin. La consecuencia fue una reducción casi total de las críticas públicas procedentes de los círculos económicos más poderosos de Rusia. El miedo sustituyó el debate y el silencio sustituyó a la oposición.
La invasión de Ucrania cambió muchas cosas, cambió el equilibrio militar en Europa, cambió la relación entre Rusia y Occidente y también transformó la relación entre Putin y las élites económicas que durante años habían ayudado a sostener el sistema ruso. Las muertes de empresarios y oligarcas ocurridas desde el 2022 siguen rodeadas de interrogantes. En muchos casos no existen pruebas concluyentes que permitan establecer responsabilidades, pero sí existe un hecho indiscutible. Generaron una sensación de inseguridad dentro de los círculos de poder rusos. Y esa sensación llegó en el peor momento posible para quienes dudaban de la guerra. Mientras los combates continuaban en Ucrania, una batalla más silenciosa parecía desarrollarse dentro de Rusia. Una batalla marcada por el miedo, por las sanciones, por la pérdida de fortunas y por una pregunta que todavía sigue sin respuesta. Y bueno, a pesar de que no se le puede atribuir estas muertes a Vladimir Putin, porque no hay evidencias que así lo confirmen, pero a mí me llamaba mucho la atención que, coincidiendo con que muchos de estos oligarcas habían protestado contra el Kremlin por el tema de la guerra, esta gente misteriosamente aparecía muerta en determinadas circunstancias y todo fue en escalada, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Que yo me acuerdo que hubo un momento en el que yo decía, ¿quién va a ser el siguiente ahora? Porque claro, es que accidentes, como que se caía por un balcón para dar a entender como que él había sido el mismo, supuestos suicidios, bueno, resbalones, caídas, el que se resbalaba con una cáscara de plátano. Y la verdad que yo personalmente nunca me creí todas estas caídas tan improvisadas, Justamente todos los oligarcas parecía como que se caían todos. De repente estaban todos que se resbalaban. Y bueno, ahora la pregunta. ¿Crees que estas muertes fueron simples coincidencias o reflejan la presión que la guerra ejerció sobre las élites rusas? Voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.